El día de hoy vamos a conocer un poco más sobre la cultura de nuestro país. Vamos a conocer a estos tres grandes personajes que tenemos enfrente de nuestra pantalla. ¿Cómo se llamará cada uno de ellos? ¿Qué habrá planteado cada uno de ellos? Y sobre todo, ¿qué tiene que ver lo que digan cada uno de ellos con esta imagen que ves acá? Quiero que pienses por un momento y me digas qué se te viene a la mente con esta imagen que ves acá arriba, en la parte izquierda, superior izquierda. La bandera del Perú, la comida, los bailes. ¿Qué ves o qué se te viene a la mente con esa imagen? Ya, muy bien. Creo que sobre todo todos concordamos con una palabra: cultura. La cultura peruana. Por eso, el día de hoy, chicas y muchachos, vamos a conocer el origen de la alta cultura peruana. Así que agarren sus cuadernos, agarren sus lapiceros, llama a todas las personas que puedas, que la clase está a punto de comenzar. Un capítulo más de nuestra serie Historia. Comenzamos. A ver, con respecto al origen de la alta cultura peruana, tenemos que dejar en claro una palabra. ¿Qué es cultura? ¿Qué es la cultura? Hay que definir primero esta palabra y luego vamos a entender muy pero muy bien el tema del día de hoy. Esta imagen de aquí es simple y llanamente hablar de la cultura peruana, ¿no? Para quienes no conocen este lugar, espero que todos lo conozcan, pero para quienes no conocen este lugar, se llama Machu Picchu y queda en el Cusco y es uno de los atractivos turísticos más importantes en todo nuestro país. Inclusive ha sido considerado como una de las 7 maravillas del mundo entero. Sí, la verdad que sí. Entonces, esto nos hace recordar a nuestra cultura. Cada vez que vemos esta imagen decimos, esta es la cultura del Perú. Pero, ¿qué será cultura? Siempre hablamos de cultura, pero ¿qué es cultura? Aquí tenemos una definición. Vamos a leerlo todos juntos para entenderlo muy bien. Dice, se define como cultura a todo aquello que el hombre ha creado, tanto intelectualmente como materialmente en sociedad. Ejemplo, ahí tenemos nuestros ejemplos. Pero quiero que entendamos juntos esta definición, ¿no? Cultura dice que es todo aquello que el hombre ha creado, que el hombre ha hecho, ya sea intelectual, o sea, ya sea pensando o ya sea materialmente, haciendo con sus manos, ¿no? Y esto en una sociedad. Por ejemplo, esta imagen que ves acá de el Machu Picchu, ¿esto acaso no lo hicieron los antiguos pobladores del Perú que vivieron en muchos años atrás? Ellos lo construyeron, ¿verdad? Entonces eso sería algo material que ellos han construido en sociedad, ¿no? En la sociedad, en la época del Tahuantinsuyo. Y eso se ha quedado a lo largo de los años como nuestra cultura. Pero no es el único ejemplo. Tenemos como ejemplo monumento arqueológico, que sería esto, el Machu Picchu, un palacio, por ejemplo, los grandes palacios que vemos en los países de Europa, eso también es cultura. O un manto que se fabrica para que las personas se puedan abrigar cuando hace frío en la sierra, ya, eso también sería cultura. Un acueducto para la agricultura. Por ejemplo, para regar se hacen grandes túneles para que el agua pueda pasar por ahí. Eso también es cultura. Un libro. ¿Cuántos han leído libros en su vida? ¿Cuántos libros han leído? Cada uno de sus libritos representa una cultura. Por ejemplo, si un libro lo ha escrito una persona del Perú, ese libro representa la cultura del Perú. Si un libro lo ha escrito una persona, ponte de Brasil, ese libro representa la cultura de Brasil, ¿no? También tenemos un mapa y también tenemos un idioma.
Esos son ejemplos de lo que es cultura, ¿ya? Para resumir, ¿qué es la cultura? Todo aquello que el hombre ha hecho, ya sea pensando intelectualmente o hacer con sus manos, materialmente, ¿no? Algo que nosotros podemos ver, por ejemplo, el Machu Picchu. Y eso se ha quedado ahí para las generaciones. Y ha pasado tiempo y lo conocemos o lo consideramos como cultura. Ya, muy bien, sigamos. Ahora sí, vamos a conocer de lleno la cultura del Perú. Pero hay que preguntarnos lo siguiente. ¿Cómo se desarrolló la cultura en el Perú? ¿Cómo tú crees que se ha desarrollado la cultura en el Perú? ¿Te acuerdas o conoces algunas culturas? Por ejemplo, la cultura Chavín, la cultura Paracas. ¿Te acuerdas de esas culturas? ¿Ya? Muy bien. Entonces, mira, para responder a esta pregunta, ¿cómo se desarrolló la cultura en el Perú? Tenemos nuestra respuesta. Para desarrollar esta interrogante, se han desarrollado diversas teorías. ¿Te acuerdas que hace 2 clases atrás, si no me equivoco, vimos teorías sobre el poblamiento americano? ¿Te acuerdas que era una teoría? Ya, muy bien, teoría era lo que una persona dice o lo que una persona piensa sobre un tema, sobre algo. El día de hoy también vamos a conocer 3 teorías, justamente los 3 señores que viste al comienzo. Ellos van a plantear sus teorías de cómo se desarrolló la cultura en nuestro país, ya en el Perú. Y vamos a conocer ahora la primera teoría. Presentamos, damas y caballeros, chicas y muchachos, a la teoría inmigracionista. Mira, ¿quién es este señor que está acá? Si algunos lo conocen, mis respetos y felicitaciones si sabes quién es este señor, si sabes cómo se llama. ¿Y este monumento? ¿En qué país quedará? ¿Qué representa este monumento? Felicitaciones a las personas que saben dónde está este monumento y a qué país representa. De verdad, felicitaciones. Y por último, este otro monumento grandazo. ¿En qué parte quedará? ¿Dónde es? No te preocupes, que en unos momentos vamos a conocer de qué trata cada una de estas imágenes y por qué teoría inmigracionista, profesor. Esa palabra me suena un poco rara, inmigracionista. Muy rara la palabra. No te preocupes, ahorita lo vamos a aprender. Ahí tenemos. Vamos a conocer. La teoría inmigracionista fue planteada por el alemán Max Uhle. ¿Ya? Max Uhle. Ah, ya, profesor. Este señor de bigotito que está acá con sus lentes se llama Max Uhle. Muy bien, ese señor se llama Max Uhle. A ver, ¿qué decía Max Uhle con respecto a el origen de la cultura en el Perú? Él decía lo siguiente. La cultura peruana fue importada de otra cultura ajena a la nuestra. No entiendo, profesor. Quiero que te quedes con la palabra importada. ¿Qué significa importar? Pregunta. ¿Importar es que de aquí de mi país yo voy a mandar a otro país? ¿O es que de otro país me van a traer a mi país? Muy bien, correcto. La segunda, ¿verdad? De otro país me van a traer a mi país. Entonces, lo que Max Uhle decía aquí es que la cultura peruana ha venido de otro país, ha venido de otra parte. Por eso dice que es importada, porque ha venido de otra parte. Ahora, ¿de dónde ha venido la cultura peruana, profesor, según Max Uhle, si no está en el Perú? Acá tiene la respuesta. La cultura maya en México y Guatemala originó la cultura peruana. Ah, ya, profesor. Entonces, esta imagen que vemos acá, estas pirámides, son de la cultura maya. Muy bien, correcto. Acá dice, las pirámides truncas. Esto es una pirámide trunca. ¿Por qué es una pirámide trunca, profesor? Porque no tiene punta. Mira, no tiene punta. Las pirámides de Egipto, si algunos recordarán, sí tienen punta. Pero esta pirámide no tiene punta. Por eso se le llama pirámide trunca. ¿Ya? Ya mira, las pirámides truncas, estas pirámides de acá, de los mayas, fueron copiadas en el Perú. No te lo puedo creer, profesor, ¿de verdad? Sí, Max Uhle dice eso, ya que estas pirámides fueron copiadas en el Perú.
¿Y dónde, profesor? ¿Cómo así? ¿Qué cultura fue que se copió esas pirámides? Acá tienes la imagen. Esta de acá. Se parecen un poco, ¿verdad? Sí, se parecen un poquito. Esta de acá, este monumento que ves acá, lo construyó una cultura peruana, la cultura Chavín, que se encuentra en Ancash. Entonces, Max Uhle decía en su teoría inmigracionista que la cultura peruana se ha copiado, ¿no? Que la cultura peruana no ha nacido acá en el Perú, sino ha venido de otra parte. ¿De dónde? De México, de Guatemala, de la cultura maya. ¿Y por qué dice eso, profesor? Porque estas construcciones que hacían los de la cultura chavín se parecen bastante a las pirámides truncas de la cultura maya. Por eso decía, las pirámides truncas de los mayas fueron copiados en el Perú. ¿Ya? Luego también decía que las primeras culturas que surgieron acá en el Perú se llamaban de la siguiente manera: Protochimú, Protonazca, y que comenzaron primero a habitar la costa y después de la costa se fueron a la sierra. ¿Ya? Eso era lo que planteaba Max Uhle. Eso era lo que nos decía su teoría inmigracionista. Pero ahora quiero que entendamos lo siguiente. ¿Por qué teoría inmigracionista? ¿Por qué crees que le haya puesto ese nombre? ¿Qué quiere decir inmigrar? Muy bien, venir de un lugar hacia otro. Entonces, en este caso, ¿qué sería eso, profesor, que vino de un lugar hacia otro? La cultura. La cultura aquí al Perú vino de otro lugar. Vino de México, de Guatemala. ¿No? Vino acá al Perú. Eso es inmigracionista, la teoría inmigracionista. ¿Ya? Que la cultura del Perú no nació acá en el Perú, sino se copiaron de otro lugar, de la cultura maya. Ahora sigamos. Vamos a conocer otra teoría. Ya conocemos a la teoría de Max Uhle. Ahora vamos a conocer esta otra teoría, que de verdad es muy interesante y sobre todo nos habla de una cultura que sé que muchos conocemos, la teoría autoctonista. Vamos a conocer a este señor, este simpático señor. Vamos a conocer a la cultura chavín. Vamos a conocer a estos amigos que están acá. Te hago una pregunta, ¿de dónde crees que sean ellos? ¿De la costa, de la sierra o de la selva? Ya, muy bien, no te preocupes, te vamos a responder la pregunta en un momento. Y este mapita, ¿qué tendrá que ver este mapita con la teoría autoctonista? Vamos a ver. Dice, la cultura peruana se desarrolló en la sierra del Perú y no en el extranjero. Otra vez, la cultura peruana se desarrolló en la sierra del Perú y no en el extranjero. Profesor, muy interesante. La cultura peruana se desarrolló en la sierra del Perú y no en el extranjero. Eso quiere decir, profesor, que la cultura del Perú siempre estuvo aquí y no vino de otro país, como decía el anterior señor Max Uhle. Muy bien, correcto. Eso quiere decir, ¿ya? Planteada por Julio César Tello. Ah, ya, este señor de lentes se llama Julio César Tello, profe. Muy bien, él es Julio César Tello. Él planteaba la teoría autoctonista. ¿Ya? Él decía, la cultura chavín originó la cultura peruana. Fue la cultura matriz. ¿Qué quiere decir esto, profesor? Quiere decir que la cultura chavín fue la primera cultura aquí en el Perú. Y de esta cultura chavín vinieron ya todas las demás. No todas las demás ya se copiaban de esta cultura. Pero ella fue la primerita. Mira, los pobladores de Chavín llegaron a la selva, cultura arawak. Dice que los chavín no solo se quedaron en Ancash, recuérdate que ellos se originaron en Ancash, sino se empezaron a ir a otros pueblos, Y el primer pueblo donde se fueron fue la selva. Y ahí los que se fueron ya no se llamaban cultura chavín, sino se llamaban cultura arawak. Y acá tenemos a esos que se fueron a la selva, ¿no? Y se llamaban la cultura arawak. A ver, dice, el culto a animales amazónicos como el jaguar o el caimán lo prueban. ¿Qué prueban, profesor? El culto al jaguar y al caimán, a los animales amazónicos. Prueban esto que dice acá atrás. Prueban que los pobladores de Chavín llegaron a la selva, que no solo se quedaron en Ancash, que llegaron a la selva. ¿Y cómo sabe Julio César Tello que llegaron a la selva?
porque ahí en la selva también adoraban, dice, al jaguar y al caimán. Los chavín adoraban al jaguar y al caimán, y ahí en la selva también se adoraba al jaguar y al caimán. ¿Ya? Por eso Julio César Tello dice que primero se dio la cultura chavín y luego las demás culturas. ¿Ya? ¿Y cómo surgió, profesor, esta secuencia? ¿Cómo se dio? Primero fueron a la selva, luego fueron a la sierra y por último fueron a la costa. ¿Ya? Este mapita que ves acá, todo comienza de la selva. ¿Ya? Primero la selva, luego la sierra y luego la costa. ¿Ya? Esa es la teoría autoctonista planteada por Julio César Tello. Ahora vamos a responder esta pregunta. ¿Por qué se le puso el nombre de teoría autoctonista? ¿Qué significa? Facilito, mira, facilito. La palabra autóctono. ¿Qué significa la palabra autóctono? Que tiene mucho que ver con autoctonista. ¿Qué significa la palabra autóctono? Muy bien, significa uno mismo, ¿no? Significa que todo es de uno mismo. Entonces, que todo se dio en un mismo lugar. Entonces, la teoría autoctonista, ¿a qué lugar se referiría? Se refiere al Perú. ¿Ya? Se refiere a justamente lo que dice Julio César Tello. La cultura, el origen de la cultura peruana es autóctona. Se dio en el Perú y no vino de otra parte. ¿Ya? Por eso teoría autoctonista. Ahora vamos a conocer a la última, pero no menos importante, de nuestras teorías del origen de la cultura peruana. La teoría hologenista. Ya, la teoría hologenista. Y para ello tenemos a este señor que está acá. Otro señor de bigotitos. Tenemos a estas vasijas, se parecen. A estos vasos se parecen para tomar chicha, hechos de cerámica. Y a este otro recipiente también hecho de cerámica. ¿Qué tendrán que ver estos recipientes con la teoría hologenista? ¿Cómo se llama este señor? ¿Quién es este señor? Si algunos ya lo conocen, mis felicitaciones, la verdad, felicitaciones. Pero si los que no lo conocen, no se preocupen que ahora lo vamos a conocer. A ver, ¿qué nos dice la teoría hologenista? Vamos a leer todo juntos. Dice, la cultura peruana se originó por la concurrencia de factores internos y externos. Profesor, no entendí nada. No te preocupes, tranquilo que yo estoy aquí para explicarte. Mira, la cultura peruana dice, el origen de la cultura peruana se dio por la concurrencia, es decir, por la relación de factores internos y externos. Factores internos quiere decir cosas que se dieron aquí en el Perú, dentro del Perú, perdón, disculpen. Ya. Factores internos quiere decir cosas que se dieron aquí dentro del Perú. Y factores externos quiere decir cosas que se dieron fuera del Perú. ¿Ya? Entonces, más o menos, ¿qué nos quiere decir aquí este señor llamado Luis Guillermo Lumbreras? ¿Ya? El que planteó la teoría hologenista, este señor de bigotitos que está acá, se llama Luis Guillermo Lumbreras. ¿Él qué nos quiere decir? Nos quiere decir que para que se dé el origen de la cultura peruana, los factores internos, es decir, todas las cosas, las culturas que habían acá, sí intervinieron, pero los factores externos también, es decir, las culturas de afuera también intervinieron. Por eso, él va a decir lo siguiente, los factores externos influyeron, pero los factores internos fueron determinantes. A ver, pregunta. Para Luis Guillermo Lumbreras, ¿qué era más importante? ¿Los factores internos o los factores externos? Muy bien, los factores internos. Por eso dice, mira, los factores externos, es decir, todo lo que vino de afuera, ¿influyeron en el Perú? Sí, claro que sí. Todas las culturas influyeron aquí en el Perú, trajeron sus ideas acá al Perú. Pero los factores internos,
Es decir, las culturas que habían acá en el Perú fueron los determinantes, o sea, fueron más importantes. ¿Ya? Y por último, dice, existió tecnología que provino del extranjero, es decir, de otros países fuera del Perú, se trajo aquí tecnología, es decir, se trajeron sus herramientas, se trajeron, por ejemplo, estas cerámicas que ves aquí, se trajeron aquí al Perú. Sin embargo, estas tecnologías, estas cerámicas, estas herramientas, fue adaptada a nuestro medio peruano. ¿Qué quiere decir, profesor, que fue adaptada a nuestro medio peruano? Es decir, que de otros países, de otras culturas, se trajeron aquí estas tecnologías, estas cerámicas, estas herramientas, pero aquí en el Perú se modificaron, se adaptaron y se hicieron, por ejemplo, así, estas cerámicas de vasijas y de diversas formas, de diversos materiales. No solo se quedaron con estas formas que están acá, que los trajeron del extranjero, sino empezaron a hacer formas, por ejemplo, de animales que veían aquí en el Perú, ¿no? O de los pobladores que vivían aquí en el Perú, también igualito empezaron a hacer ese tipo de formas. ¿Ya? Eso quiere decir esto, ya que vino tecnología de afuera, vinieron, por ejemplo, la cerámica, las herramientas de afuera, pero aquí en el Perú se modificaron, se cambiaron, se adaptaron a nuestro medio peruano, ¿ya? Eso quiere decir la teoría hologenista. Hologenista significa que se mezcla, ¿no? No dice, por ejemplo, como Max Uhle, la cultura andina vino de afuera, no vino de los mayas, no nació acá, vino de los mayas. No dice eso. Pero tampoco dice, como dice Julio César Tello, la cultura peruana surgió aquí en el Perú. No dice eso. Disculpen otra vez. No dice eso. Sino él dice, la cultura peruana tuvo influencia del exterior, del extranjero. Pero todo lo que vino del extranjero se adaptó a nuestro medio peruano. Y para él, ¿cuál es lo más importante? Los factores internos, o sea, todo lo que hubo acá en el Perú, o los factores externos, lo que vino del extranjero. ¿Cuál era más importante? Muy bien, los factores internos, todo lo que había acá en el Perú. ¿Ya? Eso es la teoría hologenista. Bueno, chicas y muchachos, de esta manera vamos a terminar nuestra clase del día de hoy. Espero que todos se encuentren muy bien. No se olviden de lavarse las manos frecuentemente. Eviten salir de casa. Y recuerden que cuando nos cuidamos, demostramos nuestro cariño hacia los demás. Muchas gracias.